Dejarse. ¿Quieren culpar a alguien? ¿Quieren culpar a Dios? Miran sus circunstancias, se preguntan por qué. Y podría hacer una larga lista sobre por qué las personas se sienten desanimadas. Y la última vez que se sintió así no será la última. Pero ese desánimo es un mal sentimiento. Y a veces puede ser un sentimiento de desesperación e impotencia. Por eso les pregunto, ¿qué hicieron? Pues de eso quiero hablarles en este mensaje titulado Desanimados, pero no derrotados. Y quiero que vayan al capítulo 14 de Hechos, donde vemos un aspecto muy importante de la vida de Pablo y donde hallarán a alguien que estaba muy desanimado, pero no derrotado. Les daré algunos antecedentes y después volveremos a Hechos capítulo 14. Y Pablo y Bernabé habían estado predicando, estaban en Listra, y allá había un hombre cojo que jamás había andado. Y la Biblia dice que Pablo le dijo, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo, pues todos se emocionaron, pues vieron un milagro ante sus propios ojos. Y lo que dijeron fue que dioses, bajo la semejanza de hombres, habían descendido a ellos, o sea, respondieron mal, trataron de endiosar a Pablo y a Bernabé, y en el verso 12 dice que llamaban a Pablo Mercurio, porque era el que llevaba la palabra, y a Bernabé lo llamaban Júpiter. Y trajeron sacrificios y querían convertir a estos dos hombres en dioses, y lo único que hicieron fue actuar sobre la palabra de Dios y sanar a este hombre. Pablo y Bernabé pasaron un tiempo muy difícil ahí lidiando con esto porque se corrió la voz que estaban predicando el evangelio, los judíos vinieron, y quiero que leamos, el verso 18. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad y pensando que estaba muerto. Es decir, no podía estar más desanimado. Pero rodeándole a los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y al leer este pasaje de las Escrituras, pienso en lo que le pasó al apóstol Pablo, y no nos pasa a nosotros en el mismo grado, pero ahí estaban siendo obedientes a Dios, predicando el evangelio, trayendo sanidad a este hombre. ¿Y qué pasa? Apedrean a Pablo para matarlo. Al menos piensan haberlo matado después de apedrearlo. Ahora piensen en esto. Apedrear a alguien para matarlo significa que le arrojaron piedras, rocas, hasta que pensaron haberlo matado. Y quisiera darle las características que permitieron al apóstol Pablo levantarse. Y pueden aplicarlas a sus propias circunstancias según lo que esté pasando en sus vidas. Y espero que las apliquen a ustedes mismos. La primera es esta, simplemente la conversión de Pablo. Él nunca olvidaría el día que se sintió desanimado cuando quedó físicamente ciego por el Señor Jesucristo, y jamás olvidaría cuando el Señor Jesucristo le preguntó en el capítulo 9 de Hechos, y recomiendo que lo busquen en un momento, Hechos capítulo 9, la Biblia dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, recuerden que así se llamaba antes, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Él nunca olvidó eso. Su conversión fue una expresión inolvidable en la cual el Señor le habló y lo salvó y le dijo a dónde debía ir, con quién debía hablar y lo que pasaría en su vida. Y por supuesto, su ceguera le fue quitada y al instante empezó a predicar el evangelio. Así que quiero que piensen en esto. Cuando estén desanimados, una de las primeras cosas que deberían pensar es que
Jesús los salvó. Él no los salvó para que se quedaran desanimados, los salvó para que siguieran adelante, no importa lo que estén atravesando en la vida. El apóstol Pablo es un ejemplo perfecto de eso. Él pudo haber dicho: Señor, si en realidad me amaste y me salvaste, ¿por qué permites que me apedreen y que muera tan joven? No dijo nada de eso. Recordó la experiencia de salvación que tuvo, donde Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cuántos de ustedes recuerdan el día que fueron salvos? Amén, lo recuerdan. Es muy importante que recordemos esa experiencia de salvación, porque en ese momento comenzamos con Él. En ese momento sus pecados fueron perdonados, el nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. En ese momento usted se volvió hijo de Dios, y no importa lo que enfrente en la vida, no importa lo que pase, debe recordar inmediatamente que usted es salvo por la gracia de Dios y que su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero y que usted va a alabar a Dios pase lo que pase. Escuche, cuando usted alaba a Dios, el desánimo no puede continuar. Tiene que animarse. Dios le permitirá animarse. Y lo primero que quiero que vean es la experiencia de salvación que él tuvo, fue lo que le permitió levantarse. Y en segundo lugar está la convicción de Pablo. Si van a Filipenses capítulo 1, quiero que noten en el versículo 17, la segunda característica que lo animó está en el versículo 17, donde Pablo dice: estoy puesto para la defensa del Evangelio. Y dice en el versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo por contención y contiendas, pero otros de buena voluntad, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Por lo tanto, lo que lo animó fue esto. Él conocía su propósito en la vida. Él sabía que no solo había sido víctima de una lapidación, sino que había sido puesto para la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. Y cuando pienso en eso y pienso en qué le motivó, se suponía que él estaba muerto, digamos que estuviera inconsciente y empezó a volver en sí. Él pudo haber dicho: ¿saben qué? No lo soporto más, no tengo que soportar esto. ¿Pero qué pasó? Se acordó que Jesucristo lo había puesto ahí, lo había elegido, tenía un propósito, un sentido de dirección, que era predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Y asimismo, cuando pienso en este capítulo 4 de Filipenses, por ejemplo, vean un momento lo que dice en el versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Escuche, todos hemos citado ese versículo quizás muchas veces. Y si uno se desanima, no debe quedarse así. Usted recuerda algo. Recuerda la convicción que debe tener. Usted fue llamado por Dios, escogido por Dios, salvado por Dios. Y no solo eso, se le ha dado una convicción de que su vida debe representar la vida del Señor Jesucristo. Usted tiene un testimonio, tiene un testigo, pase lo que pase. Y las cosas que atravesamos que nos hacen daño, eso pensamos, y nos causan dolor, sufrimiento, rechazo y lo demás, Dios está usando todo eso para hacer que para prepararnos a dar respuesta a otros que están pasando por lo mismo. Si usted nunca ha sentido dolor, heridas, rechazo, sufrimiento y pruebas y angustias, si nunca ha tenido nada de eso, ¿qué haría y qué le diría a alguien que está pasando por esas cosas? Así que Pablo tenía una convicción. Lo que lo levantó fue que Dios lo había puesto para la predicación del Evangelio y tenía un propósito en permitir que eso sucediera en su vida. La tercera característica es esta: la confianza que tenía Pablo. Pablo tenía una confianza asombrosa. Sabía que Dios Todopoderoso lo había escogido, y si leen el libro de Romanos y las otras epístolas que él escribió, verán que tenía un sentido de confianza admirable, que Dios lo había escogido para salvarlo y predicar el Evangelio. Y cuando pienso en la confianza y seguridad que Pablo tenía, me gusta recordar lo que dijo en Romanos capítulo 8,
dice en el versículo 35 de Romanos 8, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Para ese entonces él ya había padecido todo eso, pero podían esas cosas separarlo de Cristo, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y dice, por lo cual estoy seguro, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada que pudiera imaginarse, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Levántese! Y cuando usted y yo nos desanimamos por cualquier razón, quizás nos sintamos desanimados en ese momento, tenemos derecho a levantarnos. ¿Y en base a qué nos levantamos? Nos levantamos en base al hecho de que fuimos convertidos, nos levantamos en base al hecho de tener convicción y nos levantamos en base a la confianza que Dios ha puesto en nosotros. De que no importa lo que pase, nada puede separarnos del amor de Dios. Pero alguien dirá, ¿qué tal que Pablo hubiera muerto? Pues, ausente del cuerpo y presente ¿a quién? Presentes al Señor. Tenía un sentido de confianza y seguridad extraordinario, de que no importara lo que le pasara, a menos de que fuera a morirse, él se levantaría. Ahora les pregunto, ¿qué hacen cuando se desaniman? Se lamentan, se quejan, gimen, culpan a alguien, dudan de Dios. Es decir, ¿qué hacen cuando están desanimados? Tienen el mismo derecho que tenía el apóstol Pablo de entusiasmarse y levantarse ante lo que enfrenten en la vida. Usted dirá, pero Dios no me ha puesto para predicar el Evangelio. Vean esto. ¿Acaso no lo ha salvado? Sí. Y cuando lo salvó, ¿para qué lo salvó? Para que anduviera en una relación con Jesucristo, a fin de que cualquiera que lo conozca a usted, lo conozca a Él. Por lo tanto, usted tiene un propósito específico en su vida para el cual fue salvo, aparte de ir al cielo. Y a veces se nos olvida que tenemos un propósito específico para vivir la vida cristiana. Estamos impactando la vida de otras personas que ni siquiera conocemos. En su trabajo, con su forma de vivir, por lo que hace en su vida, su testimonio, usted está impactando la vida de otras personas. Así que nos levantamos en base a quienes somos. Nos levantamos en base a lo que Él hizo por nosotros. Y nos levantamos en base a nuestra confianza en que aquel que habló la verdad nos dijo, no te desampararé ni te dejaré. Siendo esa la verdad, cualquier cosa que atravesemos en la vida la atravesamos con Él, no sin Él. Así que si usted se desanima, no significa que no sea cristiano, significa que como creyentes nos desanimamos, nos volvemos a levantar sobre la base sólida de las promesas de Dios. No nos levantamos esperando mejorar la próxima vez. Así que pregúntense hoy, ¿dónde están? ¿Están desanimados? Martiano Bolivariano, ¿Están un poco conducido desanimados? por Rufo García, diciendo la verdad y nada más que la verdad, sin pelos en la lengua. Vive mi gente. La oportunidad que no te puedes perder en Joyería Pepe. Acaba de llegar un gran cargamento de relojes suizos y por la compra de uno te regalamos otro totalmente gratis. Además, Joyería Pepe tiene un gran especial en preciosas cadenas y anillos y prendas en general con súper descuentos. En el 4162 de Broadway, 1403 y 1324 de San Nicolás Avenue. Teléfono 212-543-2080. Detalles brillantes a tu alcance. ¿Te hace falta dinero para comprar? No cojas más luta y ven a Compraventa Pepe, Departamento de Venta Pepe o Joyería Grey, donde podrás cambiar tus prendas viejas o rotas por peso, euros o dólares. Aquí, en Compraventa Pepe, con un servicio profesional y personalizado, podrás cambiar tus prendas viejas o rotas
por dinero en efectivo, pesos, euros o dólares, en Compraventa Pepe, en la Presidente Enrique 64, en el 809-529-2480 y el 809-246-3650, en San Pedro de Macorís. Atención, mucha atención, pueblo de San Pedro de Macorís y lugares aledaños. No olvide que tenemos veterinaria El Gallo en la carretera media, kilómetro 3,5, bajo las atenciones de su propietario Mario Severino y Mario Junior. Familias y empleados, competente, honrado y afable. Visítalo y te convencerá. Mayor variedad y la mejor calidad de muebles, electrodomésticos, prendas y enseres para el hogar están en la Compraventa El Primo y El Primo Comercial. Ven y llévate lo que quieras a 4 meses sin intereses. ¡Hey! Esa sí me gustó. 4 meses sin intereses. Fiao, casi regalado y garantizado. ¡Qué chévere! El Primo sigue dando más. ¡Dando más! Pues dale. Para que consigas lo que quieras. Dale. Para que lo pagues cuando puedas. Dale. La Compraventa El Primo y El Primo Comercial están de primera. Compraventa El Primo en la 10 de septiembre y El Primo Comercial en el 80. El Primo Comercial bajó con todos los poderes con el revoleo de papá. Sillón reclinable para el descanso de papá, 13,500 pesos. Televisores LED, 32 pulgadas, 9,495 pesos. Televisores TCL, 32 pulgadas, 12,995. Televisor Samsung Smart de 32 pulgadas, 15,795 pesos. Televisores TCL de 43 pulgadas, 21,500 pesos. Estufa Discovery Home, 6,995. Bocina Torre de 8 pulgadas recargable, 7,675 pesos. Aire acondicionado Cetron Inverter, 31,500 pesos. ¡A correr, fanáticos! Para el revoleo de papá en El Primo Comercial. No olvide, San Pedro de Macorís ya tiene centro ferretero Los Leones. Visítalo. Duvergé, vaya, cuántas cosas a precio para obtención de los pobres. Así que vaya, visítelo y se convencerá. Hay allí todo lo que usted necesita, amabilidad y precio. Visítalo ya. ¡Qué palo, papá! Señoras y señores, región oriental, República Dominicana. Recuerda, en San Pedro de Macorís existe la editora 23,
Francisco Alberto Camaño Deñó. Y ahí está en la dirección Juan Esteve. Al servicio 24/7. Ya no tiene que salir a la capital al servicio de edición. En San Pedro de Macorís tiene servicio en general. No lo olvide. Sin pelos en la lengua. Vive mi gente. Cuando los animales huyen es porque algo está por suceder. En Yellowstone se ha registrado una migración masiva de bisontes, osos y ciervos en los últimos días. Los científicos no entienden qué está sucediendo, pero advierten que ver a tantas especies distintas huyendo al mismo tiempo no es casualidad. Recordemos que en Yellowstone está uno de los supervolcanes más poderosos del planeta, la caldera de Yellowstone. Es un volcán subterráneo del tamaño de 670 estadios de fútbol. La última erupción fue hace 640,000 años, pero en las últimas semanas se ha registrado actividad sísmica. Si esto ocurriera, el mundo como lo conocemos cambiaría por completo. Las cenizas bloquearían la luz solar por años y el planeta entraría en un invierno volcánico. ¿Será que los animales pueden ver cosas que nosotros no podemos? Profesor Rufo García en República Dominicana, a través de los círculos duartianos, martianos, bolivarianos, y en Venezuela en contexto a través de Radio Oriente y también de Enfoque TV. Saludamos a José Veloz allá en la República Dominicana. Soy Chely Vargas. Vamos a llevarles las informaciones, las noticias más importantes del día viernes 18 de julio del 2025. Diosdado Cabello. Llegaron al país 186 migrantes, pero se esperan 215. El vicepresidente sectorial de la Política y Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, informó la llegada de un vuelo de vuelta a la patria con 186 connacionales provenientes de los Estados Unidos. Los 186 compatriotas arribaron en el vuelo número 44 del Plan Vuelta a la Patria, de los cuales 167 eran hombres y 19 mujeres, quienes fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía con el protocolo sanitario y de seguridad establecido por el Ejecutivo Nacional desde la reactivación de los viajes. Cabello denunció que el Ejecutivo trabajó para recibir 215 compatriotas y Estados Unidos solo montó en el avión 186 migrantes. ¿Dónde están los otros? ¿Por qué eran 215 que se perdieron?, cuestionó Diosdado Cabello. Hay que ser serios en esto. Al final mandan los últimos que agarraron en las calles. Además, destacó que frecuentemente los nombres de los connacionales no coinciden con los enviados en la lista por el gobierno norteamericano. Esto lo informó el vicepresidente de Seguridad, Diosdado Cabello, en el vuelo repatriado desde los Estados Unidos. Bueno, esta información que manejamos directamente desde la República Bolivariana de Venezuela para los círculos duartianos, martianos, bolivarianos y en Venezuela en contexto. Adelante, profesor, tómense el cambio. Desde ya, el podcast informativo con las noticias más relevantes de lo que acontece en el ámbito nacional, internacional, deportes y sucesos. Notibalanza Digital con Chely Vargas. Comunícate con nosotros al 0416-868-3277. Notibalanza Digital. Usuarias y usuarios, sean todos bienvenidos a este podcast informativo de Notibalanza Digital, el podcast informativo más completo de Venezuela. Soy Chely Vargas y voy a llevarle las noticias más importantes del día de hoy. Recuerden que también nos van a estar escuchando a través de nuestras emisoras hermanas y a través de nuestras redes sociales, así como nuestros grupos de WhatsApp y programas radiales. ¡Acompáñanos! El podcast informativo con las noticias más relevantes internacionales. Rusia revela su postura sobre las acciones militares arbitrarias de Israel en Siria.
La Unión Europea se enteró en tiempo real el plan de Donald Trump para enviar Patriots a Kiev a su costa. 2 países de Latinoamérica podrían sacar tajada del dólar débil. Moscú está esperando propuesta de la parte ucraniana. El Kremlin sobre los contactos con Kiev. Aliado de los Estados Unidos en Sudamérica, busca aumentar exportaciones a China. El rotundo mensaje de Pekín a Donald Trump sobre fentanilo. China lanza advertencia a Israel tras sus ataques en Siria. Exhuman en Ucrania cuerpos de héroes antifascistas soviéticos y ofrecen canjearlos por restos recientes de soldados. Absurdo. Vladimir Putin sobre las restricciones de la Unión Europea a los fertilizantes rusos. Líder sirio rompe el silencio tras los ataques israelíes. Polonia está descontenta con el contenido de los manuales de historia ucraniana. Periodista estadounidense acusa a Lindsey Graham de ser un loco hambriento de atención. El podcast informativo con las noticias más relevantes nacionales. Presidente Maduro pide al pueblo zuliano profundizar el proceso comunal. Avanza un 60% reparación de avería del TUI 3 en Charallave. Diosdado Cabello, le quitamos 3 toneladas de droga a la DEA. Vicepresidenta Delcy Rodríguez se reunió con la presidenta de Surinam. Candidatos del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar realizaron jornadas de volanteo en el país. 14 familias afectadas por la crecida del río Caicara del Orinoco en el estado Bolívar. Gobierno entrega obras y supervisa proyectos en las regiones. Le caen a Cayapa al Estadio Olímpico Hermanos García en Maracay. Yarenses impulsarán producción local con agenda concreta en acción en el estado Miranda. Comunícate con nosotros al 0416-868-3277. Notibalanza Digital. Deportes. Director de la Major League Baseball espera que Big Leaguers participen en Los Ángeles 2028. Tony Clark y su equipo han tenido conversaciones con la Major League Baseball respecto al béisbol de los Juegos Olímpicos. Vuelve la acción en el Mundial de Clubes y todavía quedan varios representantes de la Copa América 2024. El gol de Belén Aquino, el primer gol de la CONMEBOL Copa América Femenina 2025. Es el Mastercard Princess Moment de la fecha 1. Resultados de la Copa América Femenina. Bolivia 0, Paraguay 4, Brasil 2, Venezuela 0. Chile pisó fuerte en su debut en la Copa América Femenina al vencer a Perú 3-0. Comunícate con nosotros al 0416-868-3277. Notibalanza Digital. Sucesos. Cumbre en el 6CPC para diseñar nuevas estrategias. El objetivo es seguir reduciendo los delitos en el país. Removida fiscal superior del Estado Zulia. El nuevo fiscal superior del Estado Zulia es Ramón Antonio Torres Espinosa, quien viene de desempeñarse como fiscal 55 nacional contra la corrupción. 23 años de prisión por abuso sexual contra su prima. Tal hecho fue denunciado el 9 de julio del 2024. Tribunal Supremo de Justicia ordenó atrapar a uno de los Satanás. Clayston Mendoza opera con un grupo en Bogotá. Militares rescatan a 14 víctimas de una red de tráfico de personas. Los efectivos castrenses rescataron a 13 adultos y un niño de 11 meses de edad. Comunícate con nosotros al 0416-868-3277. Notibalanza Digital. Y así finalizamos esta edición del noticiero en la balanza Notibalanza Digital. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales y nuestro contacto telefónico. Soy Chely Vargas para que usted esté bien informado. Notibalanza Digital con Chely Vargas.